Pero antes de cerrar el programa, nos viene a visitar Nati Macei, la eco intensa, con su columna climática que hace cada 15 días. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, ustedes, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para vos. ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? No traigo sorpresas, vamos a seguir hablando de política un ratito más. Hace unos pocos días, el domingo pasado, fue la segunda parte del debate presidencial y como les había adelantado en otras columnas, entró el eje de protección ambiental. Ah, ¿qué te pareció? ¿Te pareció que se abordó lo suficiente o que lo esquivaron? Quiero tirarme unas flores en cuanto a que vaticiné en la columna que como había muchos temas en el mismo paquete, compartía con vivienda y con desarrollo humano, quienes no quisieran hablar del tema no iban a hablar del tema y quienes sí, y es lo que pasó. Milei no lo nombró y Patricia Bullrich tampoco, pero como había derecho a réplica y después hubo preguntas, hay material interesante casi de todos los candidatos para contarles. El primero que habló en ese segmento, digamos, fue Massa, y si bien habló de los otros ejes primero, dijo un par de cosas interesantes respecto del tema ambiental. Por un lado, habló de la necesidad de una reforma del Código Penal para incorporar los delitos ambientales. En resumen, dijo, quien contamina un río, y ahí es el palito para Milei, por lo que ya hemos hablado en la otra columna, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión. Después habló de las energías renovables y planteó que Argentina puede ser un jugador muy importante o protagónico en el mundo respecto de la producción y exportación de hidrógeno verde, que estuvo muy de moda hace algunos meses como una buena posibilidad a futuro para Argentina. Sí, el año pasado era una propuesta, un proyecto de Agustín Pichot, me acuerdo, el de exportar hidrógeno verde como contenedor de energía renovable producida en la Patagonia, por ejemplo, por medios eólicos. Tiene muchas cosas a favor, varias en contra. Todavía no estoy tan sumergida en el tema como para hablar y no quiero mentirles. Entonces, me gusta, mira, nadie dice esto en los medios, ahí Nati. Está. Lo valoro muchísimo. Gracias. Nunca nadie dice no sé sobre algo. No, pero en serio, es que es un tema además de técnicamente muy complejo, muy novedoso. Sí. Hasta ahora no hay un mercado muy profuso de eso. Totalmente, se vendió como con mucho bombo y platillo, pero siempre hay que ver un poquito más allá qué es lo que hay detrás, qué implica, qué pasa con las comunidades, qué pasa con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas de las que habló Massa fue de la casa común e hizo referencia a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, diciendo que hay un deber de cuidado ambiental, por decir de alguna manera, y planteó el desarrollo de un programa ambiental que nos incluya a todos. No tengo los pormenores ni los ítems de ese proyecto, pero lo dijo. Nadie le hizo ninguna pregunta en el derecho a réplica respecto de lo que él planteó. Y después le tocó el turno a Bregman, que usó toda su exposición para hablar de ambiente. Y dijo un montón de cosas. Empezó diciendo que el capitalismo está destruyendo el planeta y que los candidatos, todos los demás, proponen profundizar en el extractivismo y en el saqueo de los bienes comunes naturales. Y acá me pareció que estaba bueno contarles una cosa. No es casual que ella diga bienes comunes naturales en vez de recursos naturales. Esta es una elección consciente que tiene que ver con qué significa un término y qué significa el otro. Cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos de elementos de la naturaleza que pueden ser de propiedad pública o privada y que, y esta es la parte clave, se utilizan para satisfacer necesidades humanas. Mientras que cuando hablamos de los bienes de la naturaleza, de los bienes comunes naturales, se consideran de propiedad común y están disponibles para su uso por toda la comunidad en general. Cuando podamos salir de la vorágine de la política, voy a armar una columna sobre la tragedia de los bienes comunes. Si quieren, googleenlo. Es muy interesante para entender cómo llegamos a donde estamos como humanidad en nuestro vínculo con la naturaleza. Para filosofar un poco, pero más adelante. No, pero es que es algo muy concreto, Nati. Es algo que se ve en nuestras propias costumbres cotidianas. Yo lo veía de chico a mi viejo tirar un papelito por la ventanilla del auto y ahora sería impensable que mis hijos me vean así porque además me retarían. Me dirían, ¿qué tirás? Sí. ¿Entendés? Eso habla de cómo, en este caso, cuidamos un bien común, que es el aseo de la ciudad que habitamos. Bueno, así con todos los territorios, ¿no? Exactamente, va mucho por ese lado. ¿Qué pasa con lo que es de todos y con lo que, digamos, que no se paga, pero al mismo tiempo lo destruimos porque es inmenso y porque es muy abundante? Se da todo un conflicto ahí que me parece que es súper interesante para entendernos un poco mejor como humanidad. Y lo que dijo en este sentido es que los políticos, o digamos los otros candidatos, prometen un modelo de desarrollo que está basado en la explotación de estos bienes comunes y que ya conocemos cuál es el final de este cuento. Vienen las multinacionales, se llevan todo, destruyen el ambiente y acá queda muy poquito. Entonces,
puntualmente hizo referencia a dos cosas muy actuales. Una es el tema del litio y la resistencia de Jujuy al respecto, y la otra es la explotación petrolera en el mar argentino, que está a punto de comenzar, y es un tema del que tampoco hemos hablado en la columna, pero que hay una resistencia muy grande por parte de la sociedad para que esto no suceda. Todos los 4 de cada mes se hace el Atlanticazo, que es esa movilización y esa manifestación de la gente que dice: no queremos que bombardeen el mar, que busquen petróleo, que lo exploten, porque aparte es un sinsentido de acá al futuro, es un plan muy a largo plazo, cuando todo el resto de los países están tendiendo, o el compromiso mundial es a tratar de desvincularnos y de cortar esa dependencia que tenemos con los combustibles fósiles. Es complicado, no, yo lo sé. Hay una encerrona en el mediano plazo ahí, porque es cierto que hay compromisos de dejar de hacer emisiones de carbono, básicamente de usar hidrocarburos, pero tampoco hay una energía lo suficientemente eficiente como para sostener el tren de vida actual. No, y es que ahí la otra pata de eso es que hay que bajar el consumo. Hay que bajar el consumo. Estos niveles de consumo no se sostienen con ningún tipo de combustible, ni hoy ni en el futuro. Bueno, ¿ves? Y esa parte no la contemplamos y no la tenemos en cuenta en la ecuación. Es que eso no lo puede decir ni siquiera Miriam Bregman, me parece. O sea, hay algo de piantabotos en decir no podemos seguir viviendo así. Que, bueno, hace que nadie lo plantee abiertamente. Porque el aspiracional, ¿no?, sigue siendo consumir más. Claro. Entonces, claro, es poco atractivo plantear hay que consumir menos. El que sale de esa lógica es Gustavo Petro, que siendo el presidente de un país que exporta petróleo, se la ha bancado un montón para hablar de esa deriva apocalíptica que enfrenta a la humanidad, y el capitalismo básicamente le impone a la humanidad. Pero es muy difícil, porque, en serio, sobre todo en nuestra región, hay mucha gente que consume mucho menos de lo que debería y de lo que consumen otros compatriotas. Y es lógico que aspiren a consumir más. Totalmente. ¿Cómo decirle, no, es problema tuyo también, cuando el otro está derrochando, o el yanqui promedio está tirando cantidad de papeles y plásticos que usa para empacados? Pero ahí el ejemplo que trajiste está bueno para quien lo analicemos un poco más y poder empezar a pensar en otra lógica, ¿no? Como salir de esta lógica y entrar en otra que tiene que ver con cómo nos volvemos a vincular con el consumo y con estos aspiracionales que tendríamos que empezar a repensar en algún punto. Pero sí, como políticos, no funciona decir eso en este momento. Claro. Bueno, después está lo de la explotación offshore, ¿no? Que vos mencionabas. Brasil tiene una explotación offshore muy extendida. Entonces, el argumento de acá no quiero que lo hagan, pero enfrente de las costas de Brasil, que encima tiene las mejores playas del continente, son espectaculares y sigue yendo un montón de turismo ahí, y hace un poco de agua, valga la metáfora náutica. Así todo, socialmente hay mucha manifestación en contra. O sea, la licencia social no está para avanzar. Se está avanzando igual y tiene el acuerdo de todos los espacios políticos, además. Sobre todo de Axel Kicillof. El gobernador está muy de acuerdo con que avance esa explotación, que además tiene a YPF como socia. Totalmente. Creo que están los noruegos, está Equinor. Es Equinor. Bueno, de vuelta, súper difícil de plantear en medio de una crisis. Y encima con el precio del petróleo subiendo, como está pasando a consecuencia de la guerra de Medio Oriente, ¿no? Pero era esperable que Bregman lo pusiera sobre la mesa, porque es un punto en el que ella se diferencia mucho del resto de los espacios. Entonces era obvio que lo iba a mencionar. Y después habló también de que hay que avanzar con un programa de transición energética que respete a las comunidades, a las poblaciones y a los trabajadores. Y acá lo que entra es la transición energética justa, que es un concepto re importante también para que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque transición energética a secas es explotemos el litio lo exportamos a cualquier costo. Justa es contemplando los derechos de las comunidades, de los territorios, de los pueblos originarios, etcétera. Nati, yo ya parto de que la gente que te sigue a vos en redes, que es un montón, vos sos una influencer de este tema, está interesada en el clima y en la crisis climática. Cuando hablas con ellos sobre el voto, que te preguntan o te hacen consultas, yo veo que respondés o te deben hacer incluso en privado, algunas que no publicás. ¿Crees que lo toman como un determinante, al menos los jóvenes? Porque yo veo que hay mucha preocupación por esto, pero a la vez no sé si veo el correlato en la votación. ¿Me explico? Hay de todo, pero muchas veces lo que juega en contra es pensar que hay una cosa por encima de las otras. O sea, que está la economía, por decir las cosas así con todas las palabras, que está la economía por encima de lo ambiental. Obviamente es lo que más se cree, pero por eso la otra vez hicimos... Pero me preocupa más lo que suben los precios. Exactamente. Por eso la otra vez traje la columna esta sobre hablar de ambiente también es hablar de economía y entender cómo estar interrelacionados, y que es importante pensar en ambiente a la hora de votar, porque explotar y destruir nuestros recursos hoy nos hipoteca para el futuro.
no es que nos garantiza un futuro mejor, todo lo contrario. ¿Y vos ahí ves diferencia entre lo que proponen Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich? Totalmente, que de hecho la pregunta que le hizo otra vez Massa en este debate a Bregman era: ¿somos lo mismo con Milei? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, o sea, realmente no es lo mismo. Cuando le tocó a Milei, él no habló de ambiente, pero Bregman aprovechó en su réplica para decirle: vos negás el cambio climático. Y él dijo: yo no niego el cambio climático, pero lo que digo es que estamos dentro de un ciclo natural de la Tierra y que lo que sucede es normal y que no tiene que ver con los seres humanos y que esto no es culpa de la actividad humana. Onda fake news de youtuber, ¿no? Esa Sí, onda. De hecho decía que el cambio climático es una mentira para poder financiar a vagos socialistas que hacen papers de cuarta. Claro, algo completamente disparatado. Pero Massa, a la vez, vos lo ves reunido con los petroleros o los petroleros que fueron a verlo a su asunción y decís, quizás habilita todavía más avances de esa industria que un Milei aislado hoy por hoy en el establishment. Yo eso no lo creo porque tiene unos... A ver, esto es un acto de fe, ¿no? Sí. Me parece que Massa tiene un compromiso, no él mismo tal vez, pero el espacio tiene un compromiso con el sector ambiental mucho mayor y de mucha más escucha que lo puede tener Milei, que directamente en la cara te plantea que no sos un existe, vago claro. y que lo que vos sostenés y por lo que vos luchás es una mentira. Entonces, me parece que ya partiendo de esa base es muy difícil decir que son lo mismo. Es Nati Macei, la eco intensa, aquí repasando lo que dejó el debate de los candidatos presidenciales. Si a vos te interesa el clima, bueno, bien podés sopesar lo que acaba de decir, que dijo cada uno de ellos y de ellas. Gracias, Nati, como siempre. De nada, a ustedes. Nos fuimos, amigues. Lo último.